Y vamos a hablar del plan Motosierra de Javier Milei y de la incertidumbre que genera y que generó sobre todo desde el lunes cuando Javier Milei dijo en un foro económico, en un discurso que dio, vamos a bajar 70.000 contratos. Bueno, ni siquiera hay tantos contratos en el Estado y por eso después su vocero, Manuel Adorni, corrigió la cifra, dijo 15.000 contratos son los que se van a bajar. El número bajó, la incertidumbre por supuesto no. Miren, hay una realidad. El Estado es un elefante. Es grande, es lento. La verdad es que había que hacer una revisión sobre ese Estado ineficiente. Pero la revisión, uno imagina, tiene que ser quirúrgica porque el Estado tiene sus funciones. Y en este caso, en vez de una cirugía para ver cuáles son los lugares donde hay que corregir, hay un plan Motosierra. Es una tabla de Excel que se maneja desde Buenos Aires, donde se van borrando celdas casi sin sentido, con el único objetivo de llegar a un déficit cero. Es el plan, en definitiva, del gobierno. ¿Qué pasa en Santa Fe? ¿Cuál es la incertidumbre en Santa Fe? En Santa Fe hay 12.000 empleados públicos nacionales. De esos, el 30%, es decir, 3.600 empleados, tienen contratos. Y a muchos de ellos se les vence el contrato este 31 de marzo. Es decir, que van a pasar estas Pascuas sin saber si el 3 de abril, cuando reabren las oficinas, tienen o no tienen trabajo. ¿Por dónde van a ir los recortes? Miren, se los mostramos. ANSES, lo hemos estado hablando aquí, ¿no? Lo que pasó en Vera, en Villa Ocampo, oficinas que han quedado cerradas porque se han desmantelado. Se fueron los recursos humanos que había allí. San Javier, la intendente de San Javier, habló en este noticiero y dijo, teníamos 10 empleados, nos queda 1 y no sabemos qué va a pasar con ese empleado de planta que conservamos. Si nos quedamos sin oficina, habrá que ir hasta Santa Fe o hasta Reconquista. 150 kilómetros de viaje. Es una pérdida de derecho también para cada uno de estos lugares. Agencia de discapacidad. 8 empleados fueron despedidos de aquí de Santa Fe. Son en su mayoría trabajadores sociales, muchos de ellos con varias décadas adentro del Estado, que acompañaban a gente con discapacidad, justamente. ¿Qué va a pasar con ese acompañamiento? Uno a veces se piensa también en los que sufren cuando se queda gente sin trabajo. El ENACOM, bueno, nos enteramos hoy que hay muchísima incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay 15 empleados aquí en Santa Fe que no saben si el miércoles que viene tienen que ir o no a trabajar. Las oficinas del ENACOM en Santa Fe, como en el resto del país, están custodiadas por Policía Federal. Habla también de cierta violencia en la forma en que se está llevando este plan Motosierra. Y en el CONICET peligran el puesto de 37 trabajadores en Santa Fe. Pero el recorte va más allá. No saben todavía si van a poder pagar la luz, internet. Miren de lo que estamos hablando. La verdad es que hay una cuestión. Yo pienso en lo siguiente. No se puede festejar ningún despido. Hay que ser empático, hay que entender que del otro lado hay personas, hay familias, y la verdad es muy triste el momento. A pesar de que, les decía, había que hacer un plan quirúrgico para ver quién trabajaba y quién no trabajaba en el Estado. Pero celebrar, como está sucediendo en muchas cuentas, sobre todo en redes sociales, celebrar que hay menos gente y que se despide gente y felicitarse por eso, la verdad es muy triste como sociedad. Incluso dentro del Estado hay gente que admite, miren, yo tengo compañeros que son ñoquis, como los conocemos habitualmente. Por eso había que hacer este plan quirúrgico. Pero la motosierra es todo lo contrario a eso. La motosierra además nos deja sin derechos a los santafesinos en muchos aspectos. Lo sabe la gente de Vera, de Villa Ocampo, la gente de San Javier, que ahora tendría que hacer muchos kilómetros para hacer solamente un trámite de ANSES. Hay que prestar atención a eso. Y prestar atención además a cómo sigue este plan en Motosierra y qué pasa en Santa Fe.